tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Hoy vamos a tener dos temas muy interesantes. Desde la fundación de este programa, bueno, tengo que reconocer a los líderes, a los grupos vecinales que han venido a este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público, y yo creo que uno de los grupos vecinales que más les reconozco su participación es a nuestros amigos de Álvaro Obregón, y precisamente vienen de Álvaro Obregón para tocarnos otro de los temas, de los muchos temas que tienen en esta demarcación. Un tema muy interesante que ahorita se los vamos a detallar, pero nada más les pongo en antecedente. Tuvimos algunos programas en los cuales hablamos, por ejemplo, del predio de la Mexicana, que bueno, ya lo convirtieron en un gran parque en la zona de Santa Fe, pero bueno, esto también vamos a ver cómo quedó lo de la Mexicana y otros temas más, así como también vamos a tener a un aspirante a la alcaldía, a la próxima alcaldía de Benito Juárez por parte del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Girón. Antes que nada, siempre saludo a mi compañero y amigo César Ramos. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Sean bienvenidos a su programa Si Yo Fuera Servidor Público. Ya lo decía bien Miguel, tenemos un tema muy interesante sobre Álvaro Obregón, específicamente la desincorporación del campo militar 1F. Es una zona muy importante que se piensa comercializar, ya nos hablarán nuestros amigos de este tema tan interesante. Les recordamos rápidamente nuestras redes sociales. Para Miguel Muñoz por Twitter, @MiguelMuñozNews. De su servidor en Twitter, @WebmasterAzul. El de ASTL es @ASTL-TV. Nuestra página de internet spciudadano.com.mx. Miguel, pues vamos a dar inicio y vamos a presentar a nuestros invitados. Por supuesto, vamos a presentar y primero a Gerardo Campos lo presentamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Yo también tengo un gran gusto de estar con ustedes. Muy bien. Bienvenido. Arnoldo Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por esta invitación, porque este tema es muy importante que lo difundamos. Claro. Estamos hablando de los pocos pulmones que le quedan, no a la delegación, a la Ciudad de México. A la ciudad, efectivamente. Pues Gerardo, pues vamos a entrar en materia. A ver, ponnos en antecedente tú. Traes toda la jugada. Mira, con Arnoldo. es parte del campo militar número 1. Se le conoce como el campo militar 1F. Son 125 hectáreas. Lo más importante de esto es que es la barranca del río Tacubaya. El río Tacubaya, como todos los ríos del Distrito Federal, son ríos que ya están prácticamente muertos, muy abandonados, en los cuales hay que hacer una enorme recuperación. Pero el caso del río Tacubaya y la barranca del río Tacubaya ha sido una zona militar donde hubo precisamente la fábrica de pólvora. Allí la fábrica de pólvora viene desde el siglo XVIII. O sea que hay incluso, vamos a decir, restos de aquella fábrica muy importantes. Hay un museo, el Museo de la Industria Militar. Hubo ahí una fábrica de pintura, hubo una de pintura también militar. Hubo un lugar donde se construían un tipo de tanques mexicanos, etcétera. Es decir, es una zona que, aunque siempre ha estado, o desde hace mucho tiempo está en manos militares, ha tenido una gran historia. Antes de que se construyera la Avenida Constituyentes, estamos hablando de principios del siglo XX, pues hasta allá llegaba Chapultepec. Entonces, lo que hoy podemos apreciar ahí de bosques, etcétera, formaron parte de Chapultepec. Sí. Antes de que fueran divididos por la Avenida Constituyentes. Y hoy es un proyecto que nos preocupa mucho por varias razones. Uno, porque la Avenida Constituyentes tiene una circulación automovilística desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche muy complicada, porque es la unión con las carreteras a Toluca, México-Toluca, y con Santa Fe, City Santa Fe y el pueblo de Santa Fe. Entonces es un lugar que está con una enorme circulación. Segundo, porque aunque pasa por ahí el río Tacubaya, ha sido terrenos que
tienen mucha deficiencia de agua y por lo tanto lo poco que queda ahí de bosque y todo eso que se debería de preservar ha tenido que ser regado con pipas militares, etc. Hay alrededor de unas 500 viviendas de reciente, digamos, de 10, 15 años, no tienen más, que ahí se tendrían, pero que tenía que abastecerse con pipas de agua, pipas militares, etc. Entonces, el poner ahí hoy, hacer uno de los más grandes desarrollos inmobiliarios que se harían en esta Ciudad de México en los últimos 10 años, porque son 125 hectáreas, Sí. nos habla de un terreno que tiene una capacidad para 30,000 o tal vez hasta 50,000 departamentos. Lo que nos habla que ahí podrían vivir entre 150,000 o más personas, lo cual debilitaría muchísimo el agua de toda la zona. Eso sin contar obviamente la parte de los automóviles, todo el modus vivendi, es decir, todos los comercios, o sea, todo lo que atrae ese tipo de, Claro. de complejos, ¿no? El proyecto que nos han hablado, porque no nos lo han mostrado a los vecinos, y es un aspecto pues muy grave, porque nuevamente volvemos a violar, o vuelven a violar las autoridades, el derecho a que conozcamos el proyecto que está establecido por la ley de consulta pública, que un proyecto de esa naturaleza tiene que ser consultado a los vecinos. Sí, claro. Y no. Nos dicen que sería un centro comercial. Un centro comercial y 30,000 a 50,000 viviendas. Esto nos está hablando de que tendríamos un flujo simplemente de automóviles extras, probablemente más de 100,000 automóviles. Pensemos, si fueran 30,000 departamentos, 2 automóviles por departamento son 60,000. Si a eso le agregamos un centro comercial como el que ahí se puede construir, son mínimo otros 50,000 automóviles. Es decir, estamos diciendo que en una zona con una muy conflictiva circulación de 6:30 de la mañana a 10 de la noche, le meteríamos 100,000 automóviles más. Sí, es complicadísimo. De por sí toda esa zona está estrangulada ya en la vialidad. Hay 2 centros comerciales gigantescos también más arriba. Así es. No sé cómo podría abastecerse esa parte de la ciudad de agua. Esa es una, sin afectar el suministro de agua en el resto de la ciudad. Lo que mencionaban sobre el proyecto es que va a ser el más grande de América Latina. Así es. Entonces estamos hablando de un monstruo muy, muy, muy difícil y del cual los vecinos pues se enteraron así de repente, ¿no? Sí. Sin plano, sin saber qué va a suceder ahí. Así es. Y eso va a haber una afectación importante para los vecinos. Amén de que también la Sedena anunció que toda la industria militar se muda a Puebla. Así es. Y que además esto implicaría tirar los 500 departamentos que había de vivienda del ejército. Además. Lo cual, pues, sería una tontería, porque precisamente estamos en una zona en donde esos 500 departamentos serían vitales para todas las personas que viven, por ejemplo, en el pueblo de Santa Fe, Sí, que ha sido tan sufrido. Exacto, sí. Desde 1981, cuando se amplió la avenida para poder conectar con City Santa Fe o la parte moderna de Santa Fe, bueno, hubo alrededor de 2,000 afectaciones a los cuales ni a uno solo se le compensó monetariamente o etcétera Nada. por tirarle su fachada. Oye, en ese sentido, Arnoldo, ¿ustedes han tenido ya contacto con las autoridades? No, como dice Gerardo, ha habido total opacidad. Pero me refiero a que ustedes han tratado de Hemos buscar buscado esa gestión. Esta gestión, desde luego, Miguel. Mira, nos preocupa en primer lugar porque este inmueble es parte del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. Cuando en la Ciudad de México hemos estado luchando porque se incorporen al régimen del dominio público espacios que son pulmones
que ya son escasos, que urge que se preserven porque tenemos un déficit en árboles por habitante enorme, mucho, muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Resulta que el gobierno federal hoy, de la mano con la iniciativa privada, piensa desincorporar parte del patrimonio inmobiliario federal para poder llevar a cabo un proyecto inmobiliario. Esto de por sí es completamente aberrante, déjenme decirles por qué. El patrimonio inmobiliario federal, en esencia, es para que las dependencias y entidades gubernamentales brinden servicios públicos. Por años, la Sedena ocupó este predio precisamente para habilitarlo como campo militar, para desarrollar esta parte importantísima del tema de seguridad, que es la industria militar. Y entendemos que hoy ya no le es útil porque se va a agrupar en el estado de Puebla toda esta industria militar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Se integró desde hace muchos años lo que se llama el Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal, que tiene la encomienda de aprovechar de manera óptima este patrimonio, el patrimonio inmobiliario federal. Y decidió en alguna de estas reuniones, porque así lo estableció la Sedena, que ya no era útil para los fines de la administración pública federal. Que se ha plusvalizado la zona, que con la venta de este inmueble se generarían muchos recursos para que el contribuyente tuviera menos cargas fiscales. O sea, hay una bondad dentro del proyecto, pero nosotros como vecinos... Aparentemente. Sí, no, una bondad finalmente económica, el dinero nada va, más, ¿no? a dinero. Sí. Es exactamente, la visión del gobierno federal es exclusivamente en términos monetarios. Sí. Nuestra propuesta es, vamos a determinar qué porcentaje de este predio debe de incorporarse al patrimonio del gobierno de la ciudad para que sea un área de recarga de mantos freáticos, para que sean espacios verdes, para que sirva también como servicios ambientales y servicios sociales, pero sacarlo del negocio inmobiliario. Finalmente, en el mundo, en el país, existen muchos lugares en donde pueden desarrollarse proyectos inmobiliarios, pero le queremos seguir apostando a que la Ciudad de México siga creciendo en número de habitantes, cuando es una política totalmente equivocada. Que ya está saturado también esa zona. Saturado. Por décadas el gobierno le apostó a centralizar, a crecer el territorio del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Nos lo acabamos, dejamos algunas reservas que nos las vamos a acabar en Tlalpan, en la Jusco, el corredor Chichinautzin, pero después invadimos parte del territorio del Estado de México y llegamos al territorio del Estado de Hidalgo y luego las autoridades dicen, caray, el modelo de crecimiento horizontal no nos conviene, hay que replantearlo, hay que crecer de manera vertical, redensificando el territorio de la Ciudad de México. Sí, pero aquí lo terrible son 120 hectáreas que van a terminar siendo urbanizadas y se va a perder un pulmón muy importante en la Ciudad de México. Amigos, no se vayan, están en Si Yo Fuera Servidor Público. En un momento regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Estamos platicando con nuestros amigos de Álvaro Obregón, Gerardo Ocampo y Arnoldo Martínez. A ver, estamos con este asunto de este gran complejo que van a construir en la zona, ¿qué podemos? ¿Poniente? Pues sí, es poniente. En la zona poniente. Es una zona bastante jugosa, hablando como negocio. Pero yo también les preguntaba, inclusive en el corte, a ver, en la parte electoral, ¿qué tanto va a pesar esto? Porque si ya hay compromisos, o sea, los compromisos, mi pregunta es primero, ¿con quiénes los hicieron? Y enseguida cambia la geografía política, tanto no sé si va a cambiar en la delegación, comentábamos que es muy posible que a nivel Ciudad de México cambie inclusive el partido, a nivel federal, pues todavía, aunque hay ventaja de alguno de ellos, pero pues todavía ahí es incierto, no podemos decirlo hasta yo creo por el mes de mayo, pero a lo que voy es qué tanto va a influir ese cambio de esa geografía política para que inclusive pueda girar en torno a los vecinos o para que siga, o ya es un compromiso que llegue quien llegue se hace. Yo creo que llegue quien llegue se va a hacer. Ahora, yo creo que también como nos ha pasado como en el terreno de la Mexicana, ¿no? Que sí. Bueno, era una mina de oro, sin embargo se logró hacer un parque. ¿Por qué? Porque militamos muchísimos ciudadanos de todo el Distrito Federal impulsando ese parque. Y un poco es lo que se necesita hacer con este gran desarrollo, ¿no? Este es un gran desarrollo, un gran negocio. El puro terreno debe andar en un valor comercial de $1,000 millones de pesos. Perdón, de $1,000 millones de dólares. De dólares. ¿Eso qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una inversión enorme para un desarrollo inmobiliario que no va a ser para clases populares. No. En ese lugar, exactamente enfrente de Lomas Altas, exactamente enfrente de Chapultepec, etcétera, no van a ser vivienda popular. Van a ser vivienda media alta.
Es decir, estamos hablando de departamentos de 4 a 6 millones de pesos, de 100 a 140 metros. Que están tasados etcétera. en dólares, ¿no? Sí. En fin, entonces es un negocio redondo, pero también es una zona que además de tener un conflicto muy importante desde el punto de vista de desarrollo urbano, es una zona que es un área verde, ambiental, es lo que le llaman una AVA, área verde ambiental, que se requiere su protección. ¿Se puede poner en tubos el río de Tacubaya? Sí, se ha hecho en muchos lugares. Pero afortunadamente aquí tenemos un gran bosque, es una barranca. De acuerdo a la Constitución, las barrancas son un patrimonio federal, y si es un patrimonio federal es porque son la recarga de los mantos freáticos, ese bosque. Que ahí tiene que ver a nivel federal con agua, ¿no? Desde luego, Claro. fíjense, ahorita en el año en curso vemos la publicación en el Diario Oficial Sí. ya del decreto mediante el cual se hace la desincorporación. Le corresponde a un desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, antes era de la Función Pública, el INDAVIN, conducir la política inmobiliaria, en conjunción ahora con el sistema de administración tributaria. Y ahí se señala ya toda la serie de acuerdos que se han celebrado entre Conagua, CFE, para deslindar lo que corresponde a la zona ribereña del río Tacubaya, a los derechos de vía de las torres de alta tensión y saber cuántos son los metros que se pueden urbanizar. La palabra urbanización parece ser la constante en esta administración. No nada más estamos enfrentándonos al problema de la desincorporación del campo militar F1. Tenemos el SAC Tarango, SAC Álvaro Obregón, sobre el ABA, Barranca de Tarango, de 263 hectáreas, elevado en el sexenio pasado a la categoría de área de valor ambiental, publicado en la Gaceta junto con todo su decreto de protección y después su programa de manejo que no se ha cumplido. Y hoy resulta que nada de eso es importante. Con un acuerdo, que no tiene el rango de un decreto de declaratoria de ABA, se autoriza al gobierno de la Ciudad de México a participar en un negocio, en un sistema de actuación por cooperación privado, para que el inversionista pueda hacer un desarrollo inmobiliario en la otra barranca. Estamos hablando en el caso del campo militar 1 de la de Tarango, de la de Tacubaya, perdón, en el otro de la cuenca del río Tarango. Todas desembocan en la parte de lo que fue el río Becerra o el río Churubusco. Entubar, bueno, por mandato constitucional, los ríos son propiedad federal y eso es imprescriptible, no puede cambiar. Pero se ha llevado a cabo una maña perversa y lo estamos viendo también en la Magdalena Contreras. Otro tema que tenemos es el predio conocido como el del Arroyo El Rosedal, muy cerquita del hasta bandera de San Jerónimo. Hay un río que ya está entubado. Ya hay una concesión que otorga Conagua y un particular se beneficia de ella. Estaba recordando, perdón, lo de Río Miscuac, ¿no? Por lo del deprimido. Es correcto. Que los vecinos estaban muy preocupados. Decían, bueno, pues como van y como estaban haciendo los trabajos, había miedo, ¿no? De que se lo... Pues no podemos seguir. afectaran. Aquí el problema fuerte son áreas de valor ambiental. Y de alto riesgo, porque alto no podemos riesgo. predecir Además, cuándo va a llover mucho, como ocurrió en 2014, no sé si lo recuerden, un 15 de septiembre no dejó de llover y pues, tuvimos Ahora, muchas más que hectáreas siniestradas en casi todo el porque país. eso es lo que estaría haciendo el gobierno federal, desinvertirse, es invertir, pero en las áreas verdes que necesita la capital, sobre todo tratándose de áreas verdes. Claro. Áreas Yo creo que estos ambientales últimos... protegidas, ¿no? Sí, mira, yo creo que estos últimos gobiernos que hemos tenido en la capital han demostrado la falta de planeación urbana en toda la ciudad. Y es una enorme irresponsabilidad. Hoy quieren cambiar un modelo que durante 50, 60 años se promovió en la ciudad. Hoy quieren un modelo de desarrollo vertical y permiten hacer construcciones que estuvieron prohibidas después
del terremoto de 1985. Sí. ¿No? Y hoy vemos grandes edificios de 30 pisos, etcétera. En Santa Fe, por ejemplo, en Cruz Manca, un edificio de 55 pisos. Bueno, no vamos muy lejos, aquí cerca de lo No. que es el World Trade Center, ¿no? La torre que quieren construir al lado del Poliforum. Es correcto, sí. Y bueno, todo el corredor que también quieren hacer Sí. en la carretera México-Toluca, que va hasta Lerma, ¿no? Un corredor enormemente conflictivo, porque si ya tenemos problemas de tránsito No, muy por ejemplo, graves por ahorita y de lo del agua, interurbano. todo esto. Interurbano. Si carecemos realmente de estudios integrales de movilidad a nivel zona metropolitana. No hemos actualizado la encuesta Origen-Destino, que es un insumo para la planeación de la movilidad, y que se quiere hacer a nivel Ciudad de México. Cuando la gente vive en Los Reyes, La Paz, en Chimalhuacán, en Ciudad Neza, Valle de Chalco, trabajan en Lerma, y hoy queremos seguirle apostando a este modelo de desarrollo, invirtiendo muchos recursos en sistemas de transporte contaminantes, caros, para que puedan llegar a su trabajo, cuando lo que tenemos que hacer es acercar las fuentes de trabajo a donde ya están constituidos los asentamientos humanos. Preguntábamos también, bueno, más bien ustedes nos platicaban el asunto de una funcionaria muy conocida también aquí en este espacio, Laura Ballesteros. Tampoco ha habido respuesta, por lo menos ayuda, esa buena voluntad de querer apoyar a los vecinos por esta situación. Pues hasta ahora no. Ajá. Quién sabe si el día de mañana. Pero hasta ahora no. Ahora, hay que ponernos a pensar a dónde queremos llevar esta ciudad. Porque un desarrollo inmobiliario, vamos a suponer no de 125 hectáreas, vamos a suponer de 100 hectáreas, que se pudieran preservar 25, etcétera. Sí, Aún así es un desarrollo gigantesco. sí, claro. Es un desarrollo que de alguna manera en ese lugar no se puede realizar. ¿Por qué no se puede realizar? Vamos a pensar dos ángulos. Uno, el ángulo factibilidad. ¿De dónde vamos a sacar el agua potable para esas viviendas? Porque ya actualmente el pueblo de Santa Fe tiene graves deficiencias de agua. Allí hay 37 colonias y de esas 10 rodean al campo militar 1F. Y son justo las que no tienen agua. Exactamente. Son las que no tienen agua, incluso siendo algunas colonias de alto poder adquisitivo, como puede ser Boscoso, Rinconada, Sí. pero también hay una serie de colonias que tienen graves problemas de agua de décadas, Los que están sobre como esta la avenida Mexicana, principal, ¿no? la ampliación de la Mexicana, etcétera. Es decir, hay una cantidad de colonias que ya vienen padeciendo el agua, Sí. de falta de agua, hace 10, hace 15 años. Sí, mucho lujo, pero ¿De sin dónde agua. se va a traer el agua? Vamos a suponer, en Boscoso, bueno, pues las pipas entran diario, porque hay un alto poder adquisitivo, etcétera, a llenar grandes ¿Pipas por cisternas. parte de quién? O sea, por parte de la delegación. Normalmente por parte no. de la- Los vecinos. No, privadas. normalmente Centros los, comerciales. los vecinos compran esas pipas, tienen un costo, etcétera, y bueno, como Privadas, se requiere sí. llevar diario agua, El gran pues negocio. también es un gran negocio, Sí, ¿no? claro. Pero, ¿qué pasa con las colonias que rodean estos? Y que, por ejemplo, hay una deuda social desde 1981. Cuando se amplió la avenida para construir Santa Fe, City Santa Fe, la zona de lujo, 2,000 viviendas se vieron afectadas en sus fachadas, en sus predios, etcétera, y nunca se les dio ninguna compensación. No, pobres vecinos, porque Son además pobres, Sí. son de clase media propiedad, baja, dice el etcétera. gobierno, se plusvaliza. Porque ahora ya estás Sí, y viviendo ahora en pagan el más acceso a predial. Santa Fe. Sus ingresos no han subido. Su calidad de vida se ha deteriorado. Pero el predio, ¿qué Pero tal? el impuesto predial Sí. va para las nubes y es un impuesto que no es proporcional directamente. Que Es además su escalar. avenida ni siquiera mejoró. Y Sigue su siendo avenida la ni misma siquiera avenida. mejoró. La avenida sigue siendo Más bastante transitada, deficiente. mucho más transitada. Bueno, es una avenida que nace prácticamente en la avenida Jalisco, por decirlo así, en la avenida Revolución, en Benjamín Franklin, y termina en City Santa Fe,
frente a los terrenos de Televisa, Sí. ¿no? Bueno, todo eso son, de alguna manera, una zona que tiene un tráfico espantoso. Entonces, son dos problemas que yo no le veo solución. Como urbanista no le veo solución. ¿Cómo vas a traer agua si durante 20 años no has podido llevar agua a estas colonias? Sí, claro. ¿Cómo vas a mejorar la vialidad si, cuando menos desde el 81, desde el profesor Hank, previendo hacer City Santa Fe, etcétera, no se pudo mejorar ahí la circulación? Ahora, alrededor de toda esa avenida tenemos 27 escuelas, 2 mercados. En fin, tenemos una serie de servicios públicos importantes, pero Oye, perdón. nunca hemos tenido una Cruz Roja. Le vas a meter Sí, 60,000 además. personas ahí. ¿Cuántos servicios Una más estación de tienes que bomberos, adicionar? ¿no? No También. tenemos una estación de bomberos. bomberos. Y este modelo No de tenemos salud- un solo hospital público del Departamento Federal, de la Bueno, Secretaría los de bomberos Salud. sí de están esto, abajo, ¿no? es la estación de aquí Tacubaya. en la avenida. Pero aún Por así, observatorio, cuando ha ¿no? habido, por Sí. ejemplo, incendios en City Santa Fe, yo te puedo decir, se tardan 40 minutos, 50 minutos en el llegar. cruzar, Y vamos sí. a suponer que de bajada Sí. tardan otros 40 minutos, son 80 minutos. Cuando hemos tenido un accidente en City Santa Fe, de un albañil que se cae de un andamio, etcétera, solo nos quedan dos cosas. O que se muere en el camino, si no se murió del golpe, o llevarlo al ABC, que ha tenido hasta ahora una respuesta magnífica el ABC. Pero es Y otro nos muerto, acepta. que es Pero- la identidad de quienes son originarios de pueblos y barrios. Como Santa Fe, un pueblo ancestral, con un valor patrimonial incalculable. Ajá. Estamos acabando con la identidad de nuestros pueblos y barrios en aras de un supuesto desarrollo inmobiliario. Estamos por irnos al siguiente corte comercial. Me gustaría preguntarles, ustedes como vecinos organizados, ya lograron detener lo del predio La Mexicana y afortunadamente hay un parque que va a continuar siendo el pulmón de esta zona. ¿Qué están haciendo ahora para poder apoyar esta Cierto. parte del Bueno. campo militar número 1F? Vamos a una pausa comercial. En un momento regresamos. Están ustedes en Si yo fuera servidor público. No se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en la última parte de este tema tan interesante que estamos hablando con nuestros amigos de Álvaro Obregón. Y bueno, César Ramos les preguntaba antes del corte, bueno, ¿cuáles son las acciones que van a seguir? Que creo que eso es muy importante. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir para tratar de parar esto? Ya hay un antecedente, bueno, hay varios antecedentes, yo simplemente les menciono dos. Una, lo que fue el periodo de la Mexicana, que con una muy buena organización ciudadana hablaron con las autoridades, presionaron de manera respetuosa, pero muy enérgica, y cambiaron el rumbo de ese proyecto. Y también hay que mencionarlo, el trazo del tren interurbano, también gracias a la presión y a la buena organización de los vecinos, se logró cambiar. Entonces son dos de los muchos ejemplos que seguramente tienen nuestros amigos de Álvaro Obregón. Ahora, ¿cuáles son las líneas a seguir? Mira, todo esto se ha logrado Ajá. sin grandes manifestaciones, sin cerrar calles, sin cerrar. Yo siempre fui enemigo de todas esas cosas, ¿no? Para resolver un problema no puedes crear otro problema. Sí, claro. Esa es mi lógica como ciudadano, como sociólogo, como urbanista, de que no se resuelve un problema creando otro. Sin embargo, es una zona que todas estas luchas que hemos tenido ha sido porque la zona pareciera ser una zona de nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Con que todo trata de pasar por ahí y no beneficia nunca a la población originaria del pueblo de Santa Fe. Exacto. Que es uno de los pueblos originarios más antiguos de la Ciudad de México. Entonces, definitivamente nos estamos organizando, estamos haciendo una consulta, etcétera, porque además te quiero decir, aunque esto salió en el Diario Oficial el 24 de enero de este año. Y es curioso, ya tenían hasta compradores de terreno. Ya lo tenían, claro, perfectamente negociado. Es algo que se viene hablando desde 2014, 2013. Ya habíamos tenido reuniones con generales, con coroneles. Uno de ellos, desgraciadamente, recientemente amaneció suicidado en su casa, ¿no? A los pocos días de que esto apareció en el Diario Oficial. Suicidado, etcétera, con 2 balazos, ¿no? Bueno, ¿y él tenía mucho que ver en esto? Sí, claro. Él había proporcionado muchos de los datos. Okay. Había sido un hombre que nos había dicho la cantidad de agua que se tenía que abastecer y que se abastecía a través de pipas porque simplemente no hay de dónde tomar el agua potable. Hay muchos de estos militares que sí están muy conscientes del grave problema que es el desplazar esas 125 hectáreas y dedicar de ellas, vamos a pensar, en el mejor de los casos, 100 a un desarrollo inmobiliario. Y necesitamos comprometer a nuestros candidatos. Ya tenemos 2 punteros para gobernar la Ciudad de México. ¿Han tenido contacto con ellos? No, fíjate, tenemos la gran oportunidad, pero preguntabas que cómo hemos ganado batallas. Por ejemplo, en nuestro caso, resido en el corredor Las Águilas, y estaba siendo depredado por el abuso de la norma 26. ¿Qué hicimos? Sentarnos con el secretario, que es el que tomaba las decisiones. Entonces el delegado era Eduardo Santillán, por cierto, y les expusimos los motivos por los cuales nos oponíamos a este abuso. Y no era una oposición al desarrollo de un mercado. Creo que esto es entendible. El desarrollo de los mercados tiene que ser tomado en cuenta porque el inversionista también es un actor relevante. Quien demanda vivienda también tiene que ser escuchado. Si nada más como vecinos nos vamos a poner a cualquier megaproyecto público-privado, créanme que nos vamos a cerrar las puertas y no vamos a ganar ninguna batalla. Pero si con argumentos nos sentamos con las autoridades y les llevamos contrapropuestas viables, mucho podremos ganar. Al señor secretario, que en esa época era el arquitecto Felipe Leal, le demostramos cuál sería el efecto si se abría la puerta a la aplicación indiscriminada de la norma 26 y era un colapso de todo el corredor Las Águilas. Él lo entendió inmediatamente y suspendió la aplicación de la norma 26. Yo creo que tenemos que sentarnos con quienes aspiran a gobernar la Ciudad de México,
con quienes representan a los inversionistas, con quienes conducen la política inmobiliaria, con el Ejecutivo Federal, a plantearles los motivos por los que nos oponemos, a presentarle una opción que concilie intereses, como bien decía Gerardo. Podemos destinar una parte de lo que ocupa hoy el campo militar F1 a un proyecto de vivienda, pero mucho más racional. Otra parte a servir como área de valor ambiental, que sirva como pulmón, que permita la recarga de los acuíferos, que sirva también para espacio de esparcimiento para los vecinos de Álvaro Obregón y de toda la Ciudad de México, a infraestructura vial también, pero no al proyecto que nos han estado anunciando otras En su momento ¿no? no trataron de hablar con la que era secretaria de gobierno aquí de la Ciudad de México. No, esto ha sido muy Bueno, rápido. mira, lo que pasa es que Lo esto pregunto fue que para otros temas en enero. sí ha habido en otros apertura. temas sí Ha habido llegamos apertura, llegamos a platicar, etcétera. Desgraciadamente, el caso de la secretaria de Gobierno del Distrito Federal fue una persona muy accesible en muchas cosas, etcétera. Sin embargo, nunca vimos una toma de decisión. Okay. O sea, era más platicar mucho para perder mucho el tiempo. O sea, te escucho todo lo que me quieras Todo, como dicen, toma de nota, ¿no? dímelo O y sea, dímelo. Pero ya. si no hay presión social, si no los medios de comunicación nos hubieran apoyado, si no nos hubieran apoyado las organizaciones de arquitectos, de desarrolladores urbanos, de urbanistas, de sociólogos, etcétera, no se hubiera logrado. Porque el diálogo, nos sentamos a dialogar sin ningún resultado. Lo hicimos con el secretario, con el anterior secretario de Gobierno del Distrito Federal, lo hicimos con la señora Patricia Mercado, lo hicimos, etcétera, pero nunca ha habido resultados. Hasta que no llegan a casi 1000 periodicazos que logramos para la Mexicana, hasta que no logramos cartas a la Presidencia de la República, etcétera, y logramos cerca de 500,000 personas que firmaran estas cartas, etcétera, no se logra nada. Ahora esto parece como un madruguete, ¿no? Sí, Yo anuncio claro. la desincorporación en Cierto. enero y de repente ya hay alguien que quiere comprar el terreno sin saber todavía si se va a vender, si se va a utilizar para otra cosa. Ya hay cliente. Sí, está autorizado lo que llaman todo que la ese- enajenación onerosa de Esa este información predio. tiene que ser toda pública. Tiene que ser pública, tiene que hacerse mediante licitación esta enajenación onerosa. Así sea Entonces, entre directa. otras cosas, los vecinos, toda la ciudadanía, vamos a estar con lupa viendo este proceso, que se cumpla todo lo que dicta la ley para hacer una ¿A enajenación dónde se onerosa. pueden acercar los vecinos que estén interesados en el proyecto de defender esa parte tan vital de la ciudad, que además es un área verde ambiental protegida? ¿Qué deben de hacer? Bueno, ¿Cómo la se Unión pueden de acercar Vecinos, ustedes? Sí. la Unión de Vecinos Camino Real, que tiene más de 30 años de existir, etcétera, tiene en Facebook y en todos los medios electrónicos de hoy en día, páginas, todo eso, ahí pueden acercarse. Y yo tengo una página que sirvió precisamente para promover la Mexicana, que es Santa Fe, un lugar digno para vivir. Sí. En fin, la mayoría de nosotros somos líderes realmente sociales, ¿no? Que nos han buscado y nos encuentran, etcétera. Y yo te quiero decir, de verdad, cuando lo de la Mexicana, la BBC de Londres me encontró muy fácilmente, me encontró Televisa, me encontró Televisión Azteca, etcétera, y me encontraron prácticamente todos los medios. Aquí estuve varias veces con Miguel. Así es que no somos tan difíciles de encontrar, pero si quisieran encontrarnos, pueden encontrarnos en todas estas páginas, ¿no? Constituimos nuevos perfiles. Por ejemplo, se constituyó uno no al SAC Álvaro Obregón, Sí. que era la desaparición del ABA Tarango para hacer este proyecto, pero logramos primero una acción legal, un juicio de acción colectiva ante el Tribunal de Justicia Administrativa, respaldado por una petición al presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa y al presidente de la Comisión de Gobierno de la misma, con más de 5,000 firmas y una barbaridad también de firmas en Change.org.
Sí, Entonces, porque aquí el lo ciberespacio nos importante es ayuda muchísimo a hacer esa presión. todos estos proyectos o casi proyectos que están por realizarse, Tarango, la parte del campo militar 1F, hay que avisar a los vecinos no saben y a lo mejor no les interesa mucho. ¿En qué me va a afectar? Te va a afectar en mucho. Y es importante, vecinos, acercarse a estas organizaciones vecinales, a enterarse de lo que va a suceder en la delegación todavía Álvaro Obregón, ¿no? Futura alcaldía. Hay algo que tenemos que señalar. Mira, también hay una obligación por parte del gobierno de la Ciudad de México, una ley de consulta popular, de participación ciudadana, etcétera, que implica que todos estos desarrollos deben ser consultados, deben ser mostrados en la mesa, dar 15 días antes de iniciarse la consulta, porque también en la Mexicana nos hicieron esa juguetada, ¿no? Sí. Nos mostraron el proyecto cuando ya tenía 3 días de consulta ciudadana y solamente tuvimos 2. Afortunadamente vimos a muchos legisladores. Yo me entrevisté con 50 legisladores y los que me faltaron fue porque no quisieron entrevistarse conmigo. Tenían miedo. Y tengo una magnífica opinión de aquellos legisladores de hace 2 o 3 asambleas para atrás. Sí. Te voy a decir, por ejemplo, todos los del PAN, PRI, líderes de parte del PAN, Federico Doring, Gaby Salido, también María de los Ángeles Moreno, ¿no? Que nos apoyaron, que escucharon. Pero hubo líderes como Luna, que ni siquiera nos quiso recibir. Nos recibió el día exactamente que se iba a aprobar el PDU. Pero sí hubo líderes, legisladores, que tuvieron su palabra de honor. Por ejemplo, Alejandra Barrales. A mí me prometió no votar y no votó. Y estaba presente en la Cámara, pudo haber hasta utilizado ese mecanismo extraño que existe en nuestra Asamblea Legislativa, que es a favor, en contra y abstención. Ella ni siquiera votó. Estuvo presente, ni siquiera votó por la abstención. Nos quedan 2 minutitos. Cumplió con su palabra. Un mensaje que quieran mandar en estos 2 minutos, Arnoldo. Sí, el patrimonio inmobiliario federal es para los fines de las dependencias y entidades gubernamentales. Sí. No para lucrar, no para desarrollos de esta naturaleza. Por lo tanto, la oposición que estamos conformando tiene motivos muy sólidos. Entre otras cosas, antes de hacer negocios, antes de ahorrarnos impuestos, el gobierno federal tiene que hacer valer nuestros derechos humanos sociales, en particular el derecho a un medio ambiente saludable. En nuestra Constitución, el artículo primero habla de los derechos humanos y somos parte de las convenciones internacionales en donde se reconocen plenamente este tipo de derechos. Por lo tanto, es constitucional nuestro derecho a un medio ambiente saludable. Bien. Y este proyecto va en contra de este derecho. Gerardo. Claro. Hay una deuda social con el pueblo de Santa Fe. Es uno de los pueblos más antiguos de esta ciudad. Es uno de los pueblos que tiene menos servicios, que ha tenido más problemas en cuanto a no contar, por ejemplo, con esta estación de bomberos, con un hospital, sino simplemente enfermerías, dispensarios, etcétera. Hay una deuda social y es la oportunidad con estos terrenos de cumplir con esas deudas sociales que ha tenido desde el siglo XVI, prácticamente, la Ciudad de México, ¿no? Ahora, hay una cosa de la que no platicamos, ya nos vamos, pero nada más quisiera apuntar una última cosa. Claro. Ahí estuvo la fábrica real de pólvora desde el siglo XVIII. Sí. También debe haber terrenos altamente contaminados. Sí. Y ya vimos lo que pasó con la Mexicana. Sí. Yo les había demostrado cómo se había rellenado la Mexicana y sin embargo querían construir 10,000 viviendas, 6,500 viviendas. Todavía hay una insistencia de construir 1,650 viviendas. Pues muy bien. No nos queda más que agradecerle a Gerardo Ocampo, a Muchas Arnoldo gracias. Martínez, su presencia en este programa. Mil gracias a Esperemos ustedes.
próximamente nos vayan diciendo cómo está el asunto, en qué ha avanzado, y ojalá se logre proteger esta zona y se logre cubrir esta deuda que hay con los vecinos en la delegación Álvaro Obregón, tanto en Tarango como en la parte del pueblo de Santa Fe. Pues amigos, no se vayan. En la siguiente hora vamos a tener otro tema de interés para todos ustedes. Estamos en Si yo fuera servidor público. Regresamos.